Bueno chicos, hoy vamos a ver más o menos de qué se trata la flexión simple y vamos a ver un poquito de flexión oblicua también. Para eso primero vamos a ver un poquitito de lo que es teoría, de lo que Fabri me estaba preguntando el otro día, que no entendía cómo se dibujaban los diagramas de tensiones cuando analizábamos una sección y esas cosas. Bueno, básicamente le voy a pegar un repaso rápido de esto, más bien lo van a entender en la teoría porque tiene demostraciones acá y más que nada quiero llegar a mostrarle la ecuación de la flexión, pero no voy a entrar en detalle de las demostraciones, sino que más o menos le voy a ir diciendo cómo se va analizando para la demostración de esta. Bueno, en este caso considera una viga simplemente apoyada con dos cargas puntuales, ¿sí? Esta es la sección y va a analizar en una sección MM. Para esto hizo el diagrama de solicitaciones, de momento flector, de esfuerzo de corte, y la normal es igual a cero. Como vemos, no existen esfuerzos normales para esta sección. En esta parte dice que siempre que haya una carga puntual que esté actuando sobre un eje, va a existir como consecuencia de esto un momento normal al plano de carga que se está efectuando. El plano de carga, en la clase pasada estuvimos hablando de que sería la recta por la cual marca la dirección en que está actuando esta carga puntual P para este caso. Ay, perdón, saltaron 1000 anuncios. Bueno, básicamente eso tienen que tener en cuenta, que cuando una carga está actuando en un plano de carga se genera un momento normal a la dirección de la carga. Ya después más adelante vamos a ir viendo que en este caso los ejes principales de inercia de esta figura corresponden a estos ejes. Pero hay casos en el cual este plano de carga que está actuando en una dirección distinta. Ay, perdón, me salió una curva, pero bueno, en teoría tendría que ser una recta. Puede ser que haya una carga, lo voy a borrar acá, puede ser que haya una carga en esta dirección, ¿sí? Y normal a esa carga va a existir un momento, o sea, como consecuencia de esa carga en ese plano de carga. Normal a F. En este caso vamos a llamar F al plano de carga. Miren, acá lo llama F o lo llama C también. Bueno, básicamente debido a esa carga puntual, esas dos cargas puntuales, la viga va a estar sometida a un cierto estado tensional. Acá en este gráfico vamos a apreciar, está en 3D y se nota cómo van a estar actuando las tensiones. Fíjense, acá hay una tensión normal que actúan ahí, como dicen, actúan en la dirección normal al plano de la sección y se generan tensiones tangenciales. Acá tau zx está diciendo que esta tensión tangencial es normal a la dirección z y paralelo a la dirección x, ¿sí? Acá está x, está actuando en esta dirección. Ahora, este sería tau zi. Ahí no se alcanza a ver. Normal a la dirección z y paralela a la dirección y. Así es como se van a estar analizando las tensiones en una sección. Bueno, acá viene y plantea las condiciones de equilibrio. Ustedes lo van a ver con más detalle en la teoría. Este es el punto de teoría de la UNE que todos tenemos, el que da el ingeniero Urbieta. Nada más que acá está con colorcito y esas cosas. Creo que la mayoría, no sé si todos tienen este apunte. Si alguien no tiene, me dice y después le pasamos. ¿Alguien tiene? ¿Alguien no tiene? Creo que está en el link que subió Leandro. Ah, Y puede ahí ser, no sé, no está, leí. ahí yo vi que está la teoría y debe estar este también. Ah, O sea, creo ok. que es este el que él subió. Bueno, están entonces. Bueno, yo quería aclarar acá en esta parte de que dice que vamos a analizar la sección 1.1, 1.2, a ver, ¿sí? Y va a analizar el estado tensional en esa sección. Fíjense que en el diagrama de solicitaciones solamente existe esfuerzo normal en la sección considerada. Fíjense que esta es la sección considerada y el esfuerzo de corte en ese punto es igual a cero, ¿sí?
y la normal también es igual a cero. Solamente existe momento flector. Eso va a influir después en el tipo de flexión que vamos a analizar. Hay diversos tipos de flexiones. Está la flexión pura, está la flexión simple y la flexión compuesta. A ver si tengo acá para compartirle. Le voy a compartir esto para que vean cuáles son los distintos tipos de flexiones que existen. ¿Ven esta imagen? Sí, se ve. Sí, Bueno, fíjense cómo va variando el tipo de flexión que vamos a analizar. Para este caso que yo le mostré recién, que tenía la viga simplemente apoyada y analizábamos la sección MM, vimos que solamente en esa sección existía momento flector. El esfuerzo de corte era igual a cero y la normal era igual a cero. Entonces, para todas estas características estamos en presencia de flexión pura, ¿sí? Ahora, cuando nosotros analizamos la sección y en esa sección tenemos momento flector y tenemos el esfuerzo de corte y la normal es igual a cero, estamos en presencia de flexión simple. Y en el caso extremo, en el que tenemos momento flector, esfuerzo de corte y esfuerzo normal, tenemos flexión compuesta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Y qué sí. pasaría si tendría momento y normal? ¿Cómo? No, nada, nada. Que si tuviera momento nomás, es O el caso sea, de flexión por pura. ahí no. Momento Fíjate, por ahí que sí, ahí tienes momento y tienes una normal. no vi ningún ejercicio que tenga O sea, solamente solamente el corte. momento y normal. Vi que tenga momento y corte. Hasta de todos los ejercicios que yo resolví hasta ahora, no vi que tenga. Pero supongo que estaría en las mismas condiciones de la flexión simple, porque solamente de las tres solicitaciones que tenemos, vamos a tener dos. Pero, como te digo, no resolví ninguno que tenga solamente momento y normal. Bueno, dentro de la flexión pura o flexión simple, otra vez va a variar el tema de si tenemos flexión recta o flexión oblicua. ¿Cómo? Dependiendo de la dirección en que está actuando el plano de carga. A ver, voy a seguir compartiéndole esta partecita. Mm, Perdón. Vieron que acá yo le mostré que en este caso, para esta sección, voy a borrarlo yo un asco. Para este caso, decíamos que para esta sección, estos eran los ejes principales de inercia. ¿Qué características tienen los ejes principales de inercia? Que son conjugados, ortogonales y baricéntricos. No quiere decir de que si tenemos una sección, en algunos casos vamos a ver que tienen los ejes baricéntricos, como en este caso, acá estaría el baricentro de la figura, pero no corresponde a los ejes principales de inercia. La forma de dar los ejes principales de inercia es mediante el círculo de Moore. Ya más adelante vamos a ir analizando y encontrando los ejes principales de inercia de algunas figuras compuestas, ¿sí? Bueno, pero quiero llegar a demostrarle la ecuación primero. Bueno, como les dije, hay tres tipos de flexiones: pura, simple y compuesta, y va a ir dependiendo de las solicitaciones que tenga la sección analizada. Y a su vez se va a poder analizar en flexión oblicua o recta, dependiendo de dónde está el plano de carga que está actuando. Para este caso, si está actuando en el eje principal, sería flexión recta. Si yo tuviera una carga en este lado, que es baricéntrica, pero no está actuando en la dirección del eje principal, para este caso tenemos flexión oblicua, ¿sí? Bueno, acá analiza, hace un zoom en la parte de la sección que está analizando y considera una hipótesis de que si consideramos, si este fuese el eje de la viga y nos está sometida a una cierta carga y ese eje se deforma como le está mostrando acá, ¿sí? Esas normales
esas rectas normales a la dirección del eje, siempre van a permanecer normales al eje. Por más que acá, como ven en esta partecita roja, sufrió una cierta deformación, al tener esa deformación ya no son más paralelas. Ahora son normales al eje de la viga y son paralelas entre sí. Esta es paralela con esta. Pero al deformarse la viga, ahí, perdón. Si nosotros tenemos una viga deformada, más adelante vamos a analizar, esas rectas van a seguir siendo normal al eje, porque el eje va a tomar una cierta forma, ¿sí? Bueno, acá no se va a apreciar bien porque no lo dibujé a escala, pero van a seguir siendo normales, pero ya no van a ser paralelas entre sí. Ahora van a tener un cierto ángulo de rotación, ¿sí? Entonces, en base a los puestos se admite como hipótesis que después de la deformación, cada sección transversal se considera plana y normal al eje deformado. Esa es la hipótesis de Navier-Bernoulli. En la deformación, unas fibras del sólido se acortan y otras se alargan, existiendo entre ambas una capa de fibras que no sufre variación. Dicha capa se conoce como zona o capa de fibras neutras. Esto era lo que te expliqué el otro día, Fabri, que me habías consultado, de que cuando se la aplica, en este caso, una cierta carga a la viga, esta se va a deformar y como veremos van a existir tensiones de compresión acá y en la parte inferior se va a estar traccionando. Pero en todo este espesor de la viga va a existir un punto en el cual las tensiones se anulan. Si acá se está comprimiendo, perdón, si en esta parte se está comprimiendo y en la parte de abajo se está traccionando, perdón, en la parte de abajo se está traccionando, quiere decir que existe un punto en este espesor en el cual las tensiones se van a anular para que pase del signo negativo al positivo, en algún momento se debe anular. Y en ese punto donde se anulan las tensiones, se llama capa de fibras neutras. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Dale. Sí, sí. Bueno, las deformaciones que se producen en las fibras están comprendidas dentro del campo de validez de la ley de Hooke. La ley de Hooke decía que las tensiones eran directamente proporcionales a la deformación en un cierto periodo. Bueno, al mantenerse planas las secciones no pueden originarse distorsiones en los elementos de la misma. En consecuencia, por ser tau igual a G por gamma, que vendría a ser el ángulo de distorsión, dice que el ángulo de distorsión es cero para este caso, entonces no existen tensiones tangenciales. Para encontrar una relación entre las tensiones normales y el momento, analizaremos el comportamiento de una fibra, que era lo que le mostré hoy allá, y bueno, acá hace la deformación y va considerando, analiza esta partecita que no sufre una deformación, y este tramito que está acá sí es el que se deformó. Entonces básicamente va haciendo una relación de triángulo entre, a ver si lo puedo poner en otro color, este triángulo que se genera acá, en teoría eso sería un triángulo, y el triangulito más chico, para llegar a la demostración de la ecuación fundamental de la flexión. Vieron acá van analizando las flexiones, las secciones, perdón. El punto DE, a ver, voy a borrar, porque analicé mal el triangulito. Fíjense que acá dice que DE es arro, que considera este triángulo, S, rho vendría a ser el ángulo de giro, como BC, que es este triangulito, es AI. No sé si me siguen hasta ahí los dos triángulos que estoy analizando. Sí, Sí, sí. Bueno, haciendo la relación entre esos triángulos llega a una cierta expresión que después más adelante va a llegar a demostrar la ecuación fundamental de la flexión. Fíjese que acá mete Hooke y comienza a reemplazar un par de valores para poder demostrar eso. De acuerdo a la última expresión, la variación de la tensión normal será lineal
y directamente proporcional a la distancia a las fibras neutras, determinada en sección por el eje neutro. Las deformaciones axiales se acompañan por deformaciones transversales debido al efecto Poisson. Bueno, esto no es muy Gastón, ¿puedes importante, volver pero un ratito a la figura o ahí la parte de abajo? No sé si vas a explicar lo de G neutro y que se producen dos tensiones. Ahí más abajo. el momento estático, Un poquito más abajo. Más. En la figura. ¿verdad? Sí, 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 acá, esto. Sí. Ah, sí. A esto es lo que quería llegar. Esta es la ecuación que ustedes van a utilizar para analizar la flexión simple, ¿sí? Ahora, en el caso de la flexión recta simple, en el caso de la flexión oblicua, se va a modificar esto porque va a tener en cuenta eh, ángulos y esas cosas. Pero básicamente, para comenzar a entender las flexiones, van a ocupar esta fórmula, donde mx es el momento efector y x es el momento de inercia e y es la distancia a la fibra más alejada. ¿Qué es la distancia a la fibra más alejada? Fíjense que si tenemos un cierto eje neutro y queremos analizar las tensiones en este punto, esta va a ser la distancia y. ¿Vieron? Porque si yo considerara como que, ay, perdón, si yo considera que nuestra sección está formada por una cierta cantidad de fibras paralelas entre sí, ¿sí? Nosotros vamos a analizar todas las fibras. Fíjense que nuestra sección está sometida a una cierta cantidad de fibras una al lado de otra. Entonces, para el caso de esta fórmula, la distancia I que considera es a la fibra más alejada. En teoría, en la fibra más alejada tendría que producirse la máxima tensión. Porque como vimos, la tensión va a ser directamente proporcional a la distancia a la fibra más alejada. Acá tenemos el gráfico bien a escala, lo que le decía a Fabri en la clase anterior. Fíjense de que el eje neutro está ubicado acá. Existen artilugios matemáticos donde más adelante vamos a ver cómo encontramos ese eje neutro para cada una de las secciones. Porque a veces tenemos secciones que no se puede apreciar a simple vista, ni tenemos eje de simetría como en este caso, y es un poquito más complejo, ¿sí? Pero ven que el eje neutro estaría pasando por acá. ¿Y qué pasa acá? Las tensiones son igual a cero, ¿sí? En el eje neutro las tensiones son igual a cero. Y la tensión máxima se va a producir en la fibra más alejada. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que la tensión es directamente proporcional a la distancia a la fibra más alejada. ¿Se entiende hasta ahí? Una cosita nomás quería aclarar. ¿Se acuerdan que en núcleo central habíamos dicho que cuando el eje neutro cortaba la sección se producían tensiones de dos signos? Bueno, nos referíamos a este caso. Vieron que acá arriba se da compresión y abajo se da tracción. Y el eje neutro está cortando a la figura. Vuelvo al mismo caso de la viga que le dibujé hoy, lo dibujo grande como una chapa, que está sometida a una cierta carga puntual y que podía estar apoyada acá en sus extremos, y que sufre esta cierta deformación. Entonces, al deformarse de esta forma, acá arriba se va a estar comprimiendo y acá abajo se va a estar traccionando. Entonces, básicamente, el esquema de nuestro diagrama de tensiones nos está representando el valor de las tensiones de compresión que están sufriendo en la fibra más alejada, acá arriba y acá abajo. En el caso de que hijo dice que analizó en la clase pasada lo de núcleo central, ella consideraba que ese eje neutro que yo lo dibujé en color naranja, ¿sí? Sea tangente a la sección. Si esta es la tangente de la sección, podría llegar a producir un diagrama que tenga un solo signo. Fíjense que le podría llegar a quedar así y todo se esté comprimiendo. Entonces no hay una variación de signos. Fíjense que acá pasó de comprimirse a traccionarse. Pero si el eje neutro se va desplazando y llega a ser, por ejemplo, para este caso tangencial, nuestro diagrama de tensiones va a tener un solo signo. Y mediante lo que Gise le explicó en la clase pasada de núcleo central, ella encontraba cuál era el área en el cual la carga tenía
que actuar para que se produzcan tensiones de un solo signo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, El eje neutro tenía que estar sí o sí en el extremo. Ujú. ¿cómo? Acá no es necesario eso. Claro, claro. Para esta sección, por ejemplo, el eje neutro se encuentra cortando la sección. Entonces vamos a tener tensiones de dos signos distintos. Eso va a ir variando dependiendo de la sección. Bueno, acá hace unos artilugios matemáticos y llega a esta expresión que también la conocen, que Leandro le mostró la clase pasada. Y Leandro le había hablado la clase pasada de el valor Wx que todos usaban para poder dimensionar que es la rigidez a la flexión. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que le habló Leandro? De esto que está acá en el denominador. ¿Se acuerda cómo Leandro le dimensionaba diciendo que la tensión admisible tendría que ser mayor o igual al momento sobre el módulo resistente? ¿Se acuerdan? Sí, Bueno, sí, así acá, es. acá aparece la definición del módulo resistente. O rigidez. La rigidez de la flexión mide la resistencia que opone la pieza a dejarse deformar. Para ello, impone las propiedades mecánicas del material, que es el módulo de Young, y las propiedades geométricas de la sección, que es el momento de inercia. Como habíamos dicho, el momento de inercia va a ir variando dependiendo de la figura geométrica que tenga. Podemos tener un perfil I, un perfil L, ¿entienden? Y dependiendo de la sección que vamos analizando, va a ir variando ese momento de inercia. Ahora, el módulo resistente va a ser constante para un material, por ejemplo, el acero. El acero tiene su módulo de elasticidad, la madera tiene otro módulo de elasticidad. Y variando la sección, nos va a variar el módulo de Young del material, ¿sí? Lo que va a ir variando es el momento de inercia. Y al variar el momento de inercia, va a ir variando la resistencia de nuestro material, ¿sí? A ver, le quería mostrar. Acá es un análisis más o menos de cómo afecta en la posición en que esté colocado una cierta sección. Imagínense que tengamos un tirante de un techo. No sé si todos saben lo que es un tirante. ¿Se imaginan? O una viga, imagínense una viga que esté apoyada en dos columnas. Bueno, fíjense que la posición en que se colocan casi siempre las vigas, ¿cómo es? El lado mayor está en la posición vertical, ¿sí? Es poco, o sea, es difícil de ver de que la viga, el lado mayor esté en la dirección horizontal y que está apoyado en la columna así. ¿Saben por qué eso? Porque se coloca el lado mayor en vertical y no el lado menor. Por algo debe ser, ¿sí? Y para que no ¿Tendrá se... más resistencia de esa forma o porque es? Claro, Claro, miren, más acá, resistencia al corte, más resistencia. Mm. A la exactamente, flexión, Iroser. Sí, la flexión sería, ¿no? Claro. Sí, a la sí. flexión. Se flexiona más y no se rompe. Fíjense cómo acá analiza el módulo resistente que hace el momento de inercia sobre h sobre 2. H es la altura. Y bueno, acá va reemplazando la fórmula del momento de inercia para un rectángulo que van a encontrar. Esta fórmula van a encontrar en Google, ponen momento de inercia un rectángulo y está esta fórmula que va a ir cambiando con la posición. Este es base al cubo, base por altura al cubo sobre 12 y esto es altura por base al cubo sobre 12. O sea, dependiendo si consideramos respecto al eje X o respecto al eje Y, va a ir cambiando la formulita. Fíjense que ahora el cubo está impactando en la altura y ahora está impactando en la base. Esto va a cambiar. Y la forma en que analiza acá, seguramente se le debe ir el cubo con el cuadrado, y bueno, analiza. Y llega a la siguiente expresión. Base por altura al cuadrado sobre 6 le queda en la posición donde está acá. ¿Sí? Como la altura es la máxima distancia que hay ahora,
el cuadrado por esa distancia grande, por decirlo así, como es directamente proporcional, me da un valor grande. Ahora, la base, bueno, la base de mi rectángulo está impactando al cuadrado y vemos que la base es mucho más chico que la altura y como es directamente proporcional, me va a dar un valor más chico. ¿Se entiende? Ay, perdón, no sé qué hice. Gastón, ¿puedes volver a la figura esa de momento? Quiero aclarar algo a los chicos para que no se ¿Acá? confundan. En la última que estabas Acá. trabajando, ¿Estás? no vemos ¿No nada. no está compartiendo? No. Perdón. Ahora. Ahora sí. Espera que ahí Ujú. voy a rayar un poquito. Si puedes borrar lo tuyo. Sí, borro, borro, borro. ¿Ven lo importante que es la posición en que está colocada la sección y cómo va a ir variando estos valores? Acá en estas últimas fórmulas, el momento resistente siempre queda en función de la altura, ¿sí? Siempre va a ser directamente proporcional a la altura. Pero ¿qué pasa en este segundo caso? Que la altura la llamamos B, porque como yo les decía la vez pasada, rotamos la figura, ¿sí? Acá en este caso podemos ver que, dicho mal, hablando mal y pronto, acostamos la figura y nuestra altura ahora va a ser B. Entonces acá igual nos sigue quedando en función de la altura, ¿sí? Nada más que le cambia de nombre. Por eso acá abajo nos dice que podemos apreciar que el módulo resistente va a depender del cuadrado de la altura. Pero como en este caso, en el segundo caso, B, sabemos que es más, la dimensión es más chica que H, este módulo va a ser menor que el primero, ¿sí? Por eso el primero, o sea, este caso, es más conveniente que el segundo. Eso nada más. Sí, sí, correcto. Y imagínense de que la tensión es igual al momento sobre el módulo resistente. Como vemos, cuanto más grande es el valor del denominador, más chico va a ser el valor de la tensión, ¿sí? Si acá tenemos un valor más chico, o sea, a un cierto número le dividimos por un valor más bajo, nos va a un valor más alto. ¿Y qué pasa? Para nosotros dimensionar o para tener un cierto estado tensional, nos conviene que el valor de las tensiones internas sean menores, ¿sí? Porque eso nos va a permitir dimensionar una sección más chica y por ende más económica, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un módulo resistente bajo, las tensiones internas van a ser altas. Por eso se adopta este tipo de secciones cuando se analizan las vigas. Fíjense lo importante que es que básicamente todo lo que está construido, lo que sea cubierta, está basado en tanto cubierta como puente, como entrepiso, como lo que se puedan imaginar, está basado en esta forma de ver las cosas como le estamos mostrando, ¿vieron? Lo importante que es el módulo resistente para las tensiones. Hay algo que no entiendo. Si nos es más conveniente tenerla en forma horizontal, o sea, la parte más larga en horizontal, ¿por qué en los resultados nos da más conveniente la otra forma? ¿Cuál? O sea, con el lado más largo en el vertical que en el horizontal. ¿En qué ejercicio? No, Y y sí, ahí, o el lado sea, más largo, el lado más largo, claro, acá nos da un valor más grande, ¿sí? ajá, Ponerle que acá te dé 10 y ponerle que acá te dé 5, ¿sí? sí. ¿Te guías? ¿Por qué? Porque la altura es más grande, Ujú, está impactando al cuadrado y te va a dar un valor más grande. Ahora, tu altura es B, te va a un valor más chico. Si otra vez vuelve a escribir lo de la tensión, que es igual al momento sobre el módulo resistente, si vos dividís este valor por 10 te va a dar un cierto valor. ujú. Ahora si vos dividís por 5 te va a dar un valor más Un grande. valor más grande, sí. ¿Entendés? Ujú. Hay una Entonces, ahora, prueba que es bastante inocente, pero sirve mucho para darse cuenta de eso. Y es, voy a rayar un poquito. sí, Agarren sí. la regla común que tienen ustedes, una larguita, o sea, la regla común, y pónganla en esta posición, así, o sea, el largo de la regla así, y traten de flexionarla
Traten de flexionarla así, en este sentido. Y en esta posición no van a poder, ¿sí? Pero si la ponen a la regla así, en horizontal, y la flexionan, se va a flexionar mucho. Entonces ahí ven que este caso corresponde a este y este caso a este y ahí lo van a ver mejor. ¿Sí? Ahí le prendo Es la muy cámara y bonito. le muestro lo que le ¿Vos está entendiste, explicando aquí. Gastón? Sí, sí, sí. Ahí le, Dale, miren, mostrale. si yo tuviera una cierta regla así y le estoy No se te aplicando, ve, ¿no se me ve? Ay, no. perdón. A ver, tengo que dejar de compartir. Sí, ahí está. Ahora me ve. Sí, sí. Bueno, yo tengo una regla. Si yo aplico una cierta carga puntual a esta regla, ¿cómo se va a deformar? De la siguiente forma. Fíjense que la sección que estoy analizando ahora, mi altura B era lo que estábamos viendo recién en el gráfico, que es el espesor más finito, ¿sí? Y el H que teníamos en la figura, que sería la mayor longitud, está como base. Miren cómo se deforma. Ahora, si yo lo considero a mi viga con la altura H de la longitud más larga y la base B con el espesor de la regla, no lo puedo deformar. O sea, opone una cierta resistencia mucho mayor a como está. Y fíjese que yo no varié nada, no cambié la sección, no hice nada, solamente varié la posición de cómo está actuando la carga en esa cierta sección. Entonces, si yo no analizo como en el caso B que vimos recién, que la altura era B, se forma mucho más fácil. Ahora, si yo cambio la posición de cómo está actuando la carga en la sección, o sea, cambio la posición, van a cambiar los momentos de inercia y el módulo resistente. Entonces, ahora prácticamente es imposible de deformar. ¿Por qué? Porque tiene otra resistencia cambiando la posición de la sección. ¿Se entiende lo que estoy Entonces, explicando? por eso el valor del módulo resistente es mayor porque se opone a ser flexionado, digamos. Claro, sí. O sea, por eso es Mm, conveniente usar el del mayor módulo ajá. resistente porque tiene mayor resistencia a deformarse, ¿sí? Ah, sí. Fíjate que si analizamos otra vez esta ecuación, si tu momento efector fuese 10 y tu módulo resistente para esta sección, donde la altura más alta es 10 también, esto te va a dar 1, ¿sí? Ahora, si vos analizaras lo mismo, voy a continuar acá abajo, y vos decís que tu momento efector sigue siendo 10 y lo dividí por 5, ahora tu tensión va a ser 2, ¿sí? Fíjate cómo se incrementó tu tensión variando el módulo resistente. ¿Se entiende? Ahora tu tensión es más grande. Por ende Sí. vas a tener que dimensionar para una tensión más grande. ¿Se entiende? Ujú. Fíjense por qué hago tanta énfasis, pierdo tiempo con la teoría, porque básicamente para entender los ejercicios hay que entender la teoría de cómo funciona la flexión. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda de lo que mostré recién de la fórmula de la flexión? ¿Se escucha? Sí, no sé, por ahora entiendo, no sé lo demás. Ok. Yo también por ahora bien. Bueno, hay otra fórmula que ahora le voy a aclarar porque en el ejercicio que le quiero mostrar le muestra un diagramita de estos casos. Es prácticamente el mismo caso anterior de la viga que le había mostrado, pero no sé si se acuerda que hoy habíamos analizado una sección MM acá y el esfuerzo de corte era 0 en esa sección. Ahora en la misma tenemos un cierto valor de esfuerzo de corte. Bueno, tampoco le voy a explicar paso por paso de la demostración matemática que hace acá, pero básicamente quería llegar a la expresión de la fórmula de Jourhavsky-Collignon que van a utilizar para las tensiones tangenciales, ¿sí? Donde Q es el esfuerzo de corte, Sn es el momento estático, y N es el momento de inercia y S es el ancho de nuestra figura. Ahora en el ejercicio que le voy a mostrar, ocupa esta fórmula, por eso le quería mostrar más. Está íntimamente basado en las tensiones tangenciales.
y le quería mostrar el diagrama de una sección doble T acá. Tampoco le voy a mostrar la demostración esta que hace porque no va a tomar toda la mañana. Pero básicamente este es el esquema de las tensiones tangenciales que toma para la sección doble T. ¿Sí? Bueno, eso era más que nada la teoría. Le quiero mostrar algo de la práctica. Bueno, ¿ven mi pantalla? Sí, se ve. Sí. Bueno, este es un ejercicio del apunte de la UNE que me pareció interesante para mostrarles. Fíjense que dice, dimensionar la siguiente vía con un perfil normal y nos da como dato la tensión admisible, que es 1,4 toneladas centímetros cuadrados, y nos dice que para la sección MM, I0 es igual a H sobre 3, allá las tensiones principales. I0 es la distancia a la fibra más alejada. En este caso no es la más alejada. Está pidiendo que calcule la tensión en un cierto valor de fibras. ¿Se acuerda que hoy en la teoría le había rayado y le había dicho que la sección podía estar compuesta por una serie de fibras y que la máxima tensión en el diagrama se iba a producir en la fibra más alejada? ¿Por qué? Porque la fórmula decía de que la tensión era directamente proporcional a la distancia de la fibra más alejada. Bueno, como les digo, para este caso no nos pide la máxima tensión tangencial, sino que nos está pidiendo, tensión normal, perdón, sino que nos está pidiendo para un cierto valor de fibra. Póngale que sean para acá, pero para abajo, en este caso está pidiendo I0 para abajo. Está pidiendo en un valor I sobre 3, que sería más o menos por acá, por decirlo así a grandes rasgos. ¿Se entiende lo que nos pide? Bueno, tenemos una viga simplemente apoyada, es isostática, así que no creo que tengamos mucho problema para hallar las reacciones. Acá en el diagrama de cuerpo libre lo simplifica la viga, o sea, disminuye ese tramito que está actuando la carga puntual acá, porque como ven, esta carga puntual se puede reemplazar por un momento aplicado en el extremo. Porque en este tramo de viga que está acá arriba, no sé si se dieron cuenta que la viga tiene esa forma. Ahí. Bueno, ese tramito yo lo puedo reemplazar por un momento aplicado en el extremo nada más. Y es lo que hace en este caso. Bueno, ustedes saben cómo hallar las reacciones. Como les decía, en este caso, una viga isostática, van a tener que plantear la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y la sumatoria de momentos igual a 0 para hallar las reacciones. Sumatoria de momento igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Estas son las tres ecuaciones de la estática. No sé si se acuerdan de ayer creo que era que Leandro habló y le mostró elástica. Y en elástica él había un caso de una viga hiperestática. Y decíamos que para las vigas hiperestáticas estas tres ecuaciones de la estática de equilibrio no nos alcanzaban para poder hallar todas las incógnitas que teníamos. Y para eso recurríamos a las ecuaciones de la deformación. Para este caso no hace falta recurrir a las ecuaciones de la deformación porque con estas tres ecuaciones vamos a poder hallar la reacción en B, la reacción en X, la reacción en A, la reacción en B y el momento aplicado en los extremos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Bueno, por encima de la viga hay una carga uniformemente distribuida y nos va a producir el siguiente diagrama de solicitaciones. Acá tenemos el momento efector, el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal es igual a 0. ¿Se acuerdan de esta imagen que le había mostrado hoy? Ahí le comparto pantalla. ¿Se acuerdan? ¿En qué tipo de caso estamos ahora del ejercicio que le mostré recién? Si alguien vio los datos que le mostré recién en los tres diagramas que... ¿Por qué? más simple. ¿Por qué? Porque la normal es 0 y el corte es 0. Muy bien, exactamente.
Exactamente, así es como dijeron ustedes. Bien ahí, están prestando atención. A ver, voy a mostrar esto. Y se acuerdan que yo le había dicho de que existía la flexión simple, se podía dividir en oblicua y en recta. ¿En qué variaba? En la dirección en que estaba actuando el plano de carga. ¿En qué caso estamos ahora? ¿Simple u oblicuo? Una simple, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga coincide con el eje principal. Muy bien, exactamente. Así como dijo Fabriés. Porque se acuerdan que yo le había dicho que debido a la acción de una cierta carga normal al plano de carga, se va a producir un cierto momento. Bueno, si esa carga estuviese aplicada en un eje, en un plano que no sea que coincide con el eje principal de inercia, fíjense que mi momento ya no va a coincidir más con uno de estos ejes y voy a tener una componente en X y una componente en Y. Y ya mi fórmula ya no va a ser la misma. Ya para la flexión oblicua existe otro tipo de fórmula, ¿sí? Se dan cuenta cómo va variando, cómo yo voy clasificando dependiendo del estado en cómo están actuando las cargas en mi sección. ¿Se colgó su internet o el mío? Bueno, Ahí esta está. es la fórmula. ¿Qué pasó? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? No, no, no. Nada más que se tildó un toque la pantalla. Ah, bueno. Su conexión de internet es inestable, me dice. ¿Me siguen? Sí, se ve bien. Sí, no. Bueno, esta es la fórmula que habíamos utilizado, de la que hablamos hoy cuando analizamos los distintos tipos de secciones, cómo variaba el momento, el módulo resistente. La sección máxima de la viga va a ser igual al momento efector máximo. Siempre para dimensionar vamos a tener en cuenta el máximo porque nuestra sección tiene que llegar a soportar ese valor. Y tenemos, en este caso, un módulo resistente necesario. Y nuestra ecuación nos dice que tiene que ser menor o igual al sigma admisible para que pueda verificar las buenas condiciones. Porque a su vez ese sigma admisible está relacionado con un valor del factor de seguridad que bueno, no viene al caso ahora, pero nuestra tensión admisible básicamente nos está diciendo el valor en el cual nuestro estado tensional va a estar en buenas condiciones. Entonces nosotros vamos a dimensionar con respecto a esa restricción que tiene nuestra ecuación. Entonces, despejando acá, nos dice que el módulo resistente necesario tiene que ser mayor o igual al momento efector máximo sobre la tensión admisible. Estos datos. Y esto sale de los diagramas de solicitaciones. Vimos que el momento efector máximo es este valor, que ustedes lo van a calcular después, que ya saben de estabilidad 1 cómo calcular el diagrama de solicitaciones de momento, de corte y de normal. ¿Se acuerdan? ¿O hace falta que explique? Creo que no, no sé. No hay más. Ok. Cabe aclarar de que el momento efector máximo va a ocurrir en un punto en el cual, en el diagrama de corte, el esfuerzo de corte va a ser igual a cero, ¿sí? Siempre el momento efector máximo va a estar en la distancia en el cual el esfuerzo de corte se hace cero. Es más, cuando usted en algunos casos le piden que haya en la distancia en el cual el momento efector se hace máximo, usted puede llegar a plantear la ecuación de que el esfuerzo de corte en este punto es cero y utilizan la ecuación analizando todo el estado tensional hasta donde se hace cero y despejan de ahí la distancia de X para después calcular el momento efector máximo. No sé si se entiende. Sí. Ayer dimos un caso así. Dale. Buenísimo, buenísimo. Bueno, eso van a utilizar Había casos siempre. donde aparecían, Sí, sí, sí. había casos donde aparecía un momento y el momento era mayor, ¿viste? Que cuando el corte se hacía cero. Un momento que era. Sí, sí, el momento efector máximo. Sí, Está. Sí, sí, así es.
Fíjense también que el diagrama de momentos flectores, ustedes tienen que tener en mente esto. Eh, Cuando yo rendí estabilidad 1, miraba los diagramas de tensiones y más o menos me imaginaba cómo iba a ir variando esto, perdón. La carga uniformemente distribuida me va a producir un diagrama de momento flector parabólico. O sea que esa parábola va a seguir una ecuación x al cuadrado, ¿sí? Ahora, de la relación MQQ, la relación entre los momentos flectores, fuerza de corte y el valor de la carga, no sé si se acuerdan del último tema de la teoría de estabilidad 1, relacionada con respecto a las derivadas. No me acuerdo bien ahora, pero decía que el momento era igual a la derivada del esfuerzo de corte con respecto a, no me acuerdo qué era acá, creo que era con respecto a la distancia. Como le digo, no me acuerdo bien, pero era la derivada, el esfuerzo de corte era la derivada del momento flector. Entonces, como vemos que si esta función es parabólico, sí, para una parábola, perdón, si yo derivo esta función, ¿qué me va a dar? Una función lineal. Y fíjense cómo nuestro diagrama de esfuerzo de corte se valida en una función lineal. Fíjense cómo acá tengo una función lineal en este triangulito que es debido a la carga puntual esta, porque como ustedes saben, la carga puntual va a producir un diagrama de momentos lineal, fíjense, como en este caso, y si yo tuviese una carga distribuida, me va a producir una parábola. Bueno, en este caso tenemos una carga puntual, me produce un diagrama lineal, y si yo derivo la lineal, que me da una constante. Y miren cómo acá me quedó constante. ¿Ven lo que les quiero explicar? ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Cómo entiendo. ustedes Sí, se solo entiende. ustedes solo se pueden corregir si es que su diagrama de solicitaciones está mal? O sea, ustedes se van a dar cuenta de que si acá esto le dio una función lineal, bueno, acá este hizo para poder graficar nomás, o sea, no verifica el cálculo de esa línea que está ahí. Pero si nuestro diagrama acá fuese lineal, fuese solamente esto, por ejemplo, y acá me llega a quedar lineal otra vez, algo está mal. No sé, a eso me refería. Si yo derivo esa lineal, me tendría que dar una constante. Y si acá me queda lineal y acá me queda lineal también, en algún lado estoy cometiendo algún error. ¿Sí? Bueno, acá plantea la ecuación que le mostré recién y dice que el módulo resistente necesario va a ser igual al momento flector máximo sobre la tensión admisible. Reemplaza los valores del momento flector máximo acá, que le había dado 4,8 toneladas por metro. Acuérdense que en un momento la unidad es tonelada por metro, pero acá se le viene el centímetro cuadrado de la unidad de sigma admisible. Acuérdense que tensión igual a fuerza sobre área, ¿sí? Entonces la unidad de esto, en este caso es tonelada sobre centímetros cuadrados o kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, pero estas son las unidades que hay que verificar. Y acá en teoría sería centímetros cuadrados, pero lo llevó al numerador nomás para que se le haga centímetro cúbico. Ustedes recuerden que el valor del módulo resistente está expresado en la unidad de centímetros cúbicos. ¿Sí? En la tabla van a encontrar como centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recurre a la tabla. Ayer Leandro le mostró una tabla, no sé si se acuerdan. Dice, ¿vos tenés a mano ahí la tabla para mostrarles? No, la de perfiles Sí. voy a buscar y te aviso, pero no No. la tengo. El Leandro mandó ayer al grupo. Ahí descargo entonces y muestro. Dale, de una. Bueno, igual ¿La todos tabla de creo que tienen. perfiles? Sí, creo que todos tienen la tabla de perfiles. Sí, yo la tengo también. Bueno, en la tabla de perfiles, con el valor del módulo resistente necesario, van a recurrir a la tabla. ¿Y qué van a hacer? Van a adoptar el valor inmediato superior a este. No creo que encuentren en la tabla 342,86, ¿sí? Fíjense que acá adoptó un perfil normal I número 240. Y vean que el módulo resistente es 354 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque ese es el valor que estaba tabulado. Es el valor inmediato superior. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí?
Bueno, a su vez está tabulado Sí, sí. para ese tipo de perfil, que es el perfil normal y número 240, ya está tabulado el módulo resistente, el momento de inercia, la base de la sección, que sería esta longitud, el espesor, perdón, la altura, que sería esta altura, T, que vendría a ser el espesor en la parte de la pata, por decirlo así, de la sección, y T, perdón, y S vendría a ser el espesor en la parte de, creo que se llama alma esta parte. No me acuerdo bien ahora, pero creo que se llama alma. Sí, así se llama. Y las partes horizontales se llaman alas. Alas, perdón. T entonces es el espesor del ala y S es el espesor del alma. Y SX, que también está en centímetros cúbicos, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es SX? Leandro lo habló, creo yo, de eso. Módulo resistente. No, acá está el WX, que es el módulo resistente. Ah, perdón. Gisela habló de esto cuando explicó núcleo central, SX. No sé si se acuerdan. Comentarles nomás porque por la nomenclatura no van a saber. Va cambiando la Bueno, nomenclatura. SX es el momento estático. ¿Por qué está en centímetros cúbicos? Porque en este caso, ¿qué pasa? Nosotros cuando analizamos momento estático decíamos, no, pero momento estático es tonelada por metro o kilogramo por metro o cualquier unidad de fuerza por metro porque era fuerza por distancia. Bueno, para este caso el momento estático es el área de una cierta sección, yo tengo acá un eje, es el área de toda esta sección y la distancia desde el baricentro del área hasta el eje que estamos considerando. Si llamamos D y a eso lo llamamos área 1, entonces nuestro S va a ser igual al área 1 por la distancia. ¿Sí? Entonces, área es centímetros cuadrados, distancia es centímetros, y la unidad que me queda acá es centímetros cúbicos. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, momento estático de un área, entonces. Sí, Claro. Sí, sí, acuérdense que sí. también tienen el apunte de los momentos de inercia. Pueden repasar ahí las definiciones. Acá igual tengo ¿Qué área está un tomando? archivito que le quería mostrar. El área de la sección del perfil Thomas Gerson. Sí, sí. Claro, Dale. cada perfil va a estar tabulado, pero si nosotros quisiéramos analizar en un punto, también lo podemos analizar. Pero para este caso está tabulado el área de la sección del perfil. ¿Sí? Miren, acá le quería mostrar este momento estático, el momento estático diferencial de S de un área elemental diferencial A respecto a un eje cualquiera de su plano, por ejemplo el X, se define como el producto del área por la coordenada correspondiente, que es lo que le mostré recién. ¿Ven? Si eso integra, bueno, acá llega una demostración con respecto a ese X y con respecto a ese Y. Y esto era lo que Giselle había hecho en el ejercicio anterior, que había encontrado la posición del baricentro de la sección, no sé si se acuerdan, que ella mediante Steiner, si no me equivoco, encontraba el valor de XG y de IG, y encontró también el momento de inercia centrífugo. ¿Se acuerdan? Sí, pero eso será un momento de segundo orden, creo. El centrífugo, el Claro, polar sí, y sí, el... sí. Claro, yo le hablé de Steiner, que es otra cosa. Que yo le dije que mediante Steiner ella había planteado unas ecuaciones y había encontrado el valor de IG y dije, lo de momento estático estaba acá aparte. Justamente me crucé con esto, por eso le expliqué si se acordaban de esto. Bueno, en esta también cabe aclarar de que si tenemos figuras con un eje de simetría, como en este caso, ¿sí? Dice que si una superficie plana posee un eje de simetría, el momento estático de la superficie respecto a ese eje resulta nulo. Esto se da que los momentos estáticos de los elementos diferencial A que se encuentran a ambos lados del eje de simetría son numéricamente iguales, pero de signos contrarios.
por ser iguales y de signo contrario sus coordenadas x, por lo que al realizar la integral de los momentos estáticos de elementos se anulan de a pares, ¿sí? Para el caso de figuras que tengan eje de simetría, porque como le dije, vamos a tener figuras que no tienen eje de simetría. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿Se entiende? Sí, Claro. sí, ahora sí. Ese repasito le hice para cuando veamos en este mismo ejercicio el diagrama de tensión tangencial. Bueno, Gastón, fíjense que, sí, ¿viste este momento estático ese? Y así lo vamos a encontrar. Yo creo que tiene que ser aportado. en la tabla creo que tiene otra letra, no me acuerdo bien ahora, pero La igual, estaba mirando, tiene Q. ¿cómo? Q tiene el Q. SX. Dependiendo de la tabla que vos tengas, igual en la parte superior de tu tabla vos vas a encontrar una referencia de las nomenclaturas. Te va a Sí, decir en sí, este caso, encuentro. claro, te va a decir Q igual a momento estático, Claro. WX igual a resistente, ponele, ¿entendés? O sea, capaz ustedes tengan tablas distintas porque no todos van a tener la misma tabla capaz. Y las letras van a ir variando dependiendo del autor, ¿viste? El autor te va a poner igual como referencia el grafiquito de la sección transversal y te va a poner las letras con la referencia de qué significa cada cosa. Una. Bueno, ¿se acuerdan que hoy habíamos ocupado esta fórmula? Pero ¿por qué vuelvo a ocupar? ¿Alguien sabe por qué vuelvo otra vez a plantear lo mismo? ¿Qué diferencia hay entre lo que plantea acá y lo que planteo acá? Que ahora voy a calcular sería, el local sería. Claro, Porque yo acá, eh, No, y no calculaste lo que sería lo máximo, lo que puede tener, entonces después elegís uno para que ver si está en buenas condiciones o no. claro, exactamente. Nosotros O sea, primero, tiene que cumplir con esas condiciones que pusimos más arriba. exactamente. ¿Qué hicimos nosotros primero? Predimensionamos. Entonces, hallando el módulo resistente necesario, predimensionamos nuestra sección. Una vez que predimensionamos, fuimos a la tabla y vimos los valores comerciales que existen, ¿sí? Y dependiendo de los valores comerciales, ya cambió mi WX. Fíjense que mi módulo resistente necesario es 342,86 y mi módulo resistente existente es 3,54. Cambiaron los números, si bien cambiaron un poco, alteró toda mi ecuación, ¿sí? Entonces tengo que volver a calcular y veo si es que verifica o no verifica las buenas condiciones. Entonces, el momento efector máximo va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Porque ese ya habíamos calculado anteriormente. Eso no cambió nada. Lo que cambió fue nuestro módulo resistente. Entonces, 480 toneladas centímetros. Acá hice una conversión nomás porque nosotros teníamos creo que 4,8 toneladas metros. Hizo una conversión de unidades porque lo que le decía a Leandro ayer también, que presten mucha atención con respecto a las unidades. ¿Por qué? Porque las tablas que nosotros tenemos están tabuladas en centímetros. Centímetros a la cuarta, centímetros cúbicos, centímetros cuadrados. Miren acá, tenemos milímetros. ¿Y qué pasa? Nosotros cuando hacemos los diagramas de solicitaciones tenemos en tonelada metro, tonelada, tonelada. La distancia que tenemos acá son en metros. Entonces, ojo con las distancias porque casi siempre hay que hacer conversiones en unidades. Entonces, esta ecuación tiene que verificar que sea menor o igual al sigma admisible. Sigma admisible era 1,4 toneladas centímetros cuadrados, que era dato. El ejercicio nos daba como dato de que nuestro sigma admisible era 1,4 toneladas centímetros. Entonces, nos dio 1,36 toneladas centímetros cuadrados. Entonces, buenas condiciones. El valor que nosotros encontramos para estas secciones menor al admisible, entonces tenemos buenas condiciones. Estamos en condiciones de seguir avanzando con el ejercicio. Entonces, con las solicitaciones correspondientes a la sección MM de la viga, momento efector corte, procede. Esos son los datos que encontramos de nuestro diagrama de solicitación.
momento flector y corte. Bueno, acá tenemos nuestra sección otra vez, y para este punto lo llama 1, al que está, no sé si se ubican, acá en el medio de donde cambia, fíjense que acá cambia el espesor de la sección. Ahora no lo puedo desplazar, no sé por qué. Fíjense que si yo considerara esto como un rectángulo, el punto 1 tiene esta base. Ahora el punto 2 donde estoy analizando acá, ya tiene esta base. Entonces, ahora cuando veamos el cálculo, vamos a ver que eso va a influir a la hora de dibujar el diagrama de tensiones tangenciales, que va a hacer que varíe en la parte de arriba de un valor y en la parte de abajo otro valor mucho mayor de las tensiones tangenciales. Eso a modo de que se guíen nomás de lo que estoy por hacer. ¿Hasta acá todo bien? ¿Entendieron lo que expliqué hasta ahora? ¿Hola? Ahí se, Ok. cualquier dudita te vamos a preguntar. Bastante contenido, ¿no? Sí, sí. Estoy tratando de ser lo más breve posible, pero el tema es bastante amplio y hay que saber bastantes cosas para que puedan entender más que nada, porque esta materia está muy relacionada con el resto. Y si ustedes entienden básicamente lo que están acá, en las otras materias van a hacer prácticamente lo mismo, porque van a ocupar mucho las tensiones normales, las tensiones tangenciales, diagrama de momento, módulo resistente. Siempre, siempre van a ocupar eso en geotecnia, en fundación, en estabilidad 3, en varias materias. Bueno, diagrama de tensiones, esto es un diagrama de tensiones normales, que es lo que les estuve mostrando en la teoría. Como es un diagrama de doble triángulo, ¿sí? Acá hay un triángulo y acá hay otro triángulo. Para su representación solo se necesita el valor de sigma en los puntos extremos, 1 y 4, siendo sigma igual a 0 en el eje neutro. Este es el eje neutro. Fíjense cómo mi tensión normal acá es igual a 0. Que a nosotros nos interesa en los extremos, que es donde se va a producir la máxima tensión normal. ¿Por qué? Porque en la fórmula que habíamos visto hoy nos decía que acá tenía momentos sobre módulo resistente, creo, pero era directamente proporcional a la fibra más alejada. Entonces, como es directamente proporcional, a medida que aumenta la distancia, va a aumentar las tensiones. Y como nosotros estamos en estabilidad 2 analizando las máximas tensiones y tratando de que nuestro material soporte, no se rompa, siempre vamos a estar trabajando con los máximos valores, ¿sí? Entonces, sigma 1 es igual a sigma 4. ¿Por qué? Porque es simétrico. O sea, la distancia que hay de acá a acá es la misma que hay de acá a acá. Entonces, por eso sigma 1 es igual a sigma 4. Y el momento efector en la sección MM sobre el módulo resistente es igual. Acá teníamos como dato que en la sección MM, a ver cuál era la sección. Acá está la sección MM. Acá estamos analizando bien. Ahora no estamos analizando el máximo, sino que estamos analizando en una cierta sección. Vieron que acá el momento efector máximo era 4,8. Y en la sección MM que estamos analizando acá, tiene un valor que es igual a 3 toneladas por metro. ¿Se dieron cuenta de eso? Que es lo que anotamos acá. ¿Alguien se dio cuenta de eso? Bueno, no importa. Bueno, el momento vector en la sección MM va a ser 300 toneladas por centímetro sobre 354 centímetros cúbicos, que era el módulo resistente que nos daba nuestra tabla.
Esto nos dio 0,85 toneladas centímetros cuadrados. Sigma 5, que es en el eje neutro, es igual a 0. Y sigma I0 es igual al momento efector en la sección MM sobre el módulo resistente que también nos daba de tabla por I0. ¿Se acuerdan que en el enunciado nos había pedido de que I0 sea igual a H sobre 3, si no me equivoco? Acá. ¿Ven? Está pidiendo para una fibra que se encuentra a esta distancia. Acá. Entonces, en la distancia I0, que era igual a H sobre 3, acá calculo H sobre 3 y le dio 8 centímetros. Hacemos 300 toneladas centímetros sobre 4.250 centímetros a la cuarta por la distancia I0, que es 8 centímetros, y hallamos el valor de tensión para ese punto, que sería acá. Fíjense que le dio 0,56. 0,85 en el extremo, ¿sí? Y 0,56 en la fibra que estoy analizando a una altura H sobre 3 igual a 8 centímetros. Acá calculó H sobre 3 igual a 8 centímetros, ¿ven? 24 centímetros era la altura del perfil, si no me equivoco. Sí, 240 milímetros decía que era H. Y esa distancia que está a un tercio de esa altura, que es este valor. Todos esos datos, todos esos datos los saca de tablas ¿Cómo? o te lo dan. ¿Cómo? Todos esos datos. De tabla, de ¿Ahí me tabla. escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, bueno. O sea, estos Dale, datos dale. no te lo pueden dar porque Dale. vos estás adoptando esto, ¿entendés? Vos calculaste, vos predimensionaste primero, y dependiendo de lo que vos predimensionaste, ahí recién vos recurrís a la tabla. O sea, ellos no te van a dar este valor. Vos vas a adoptar. Por eso acá dice, adoptamos un perfil normal y con respecto al módulo resistente que vos hallaste para este estado tensional. ¿Sí? Para este estado tensional. ¿Se entiende? Entiendo. Sí. Dale. Bueno, seguimos. Bueno, acá le dio un valor de 0,56 toneladas centímetros cuadrados en esa fibra I0, que sería donde le mostré acá. Ahora, el diagrama de tensiones tangenciales era la fórmula de Jourhavsky-Collignon que le mostré hoy. No sé si se acuerdan, cuando le mostré la teoría, primero le había hecho analizar en una sección, acá tenía dos cargas puntuales, y en uno de los diagramas que yo le hice analizar, el esfuerzo de corte era igual a 0, y en el otro que le hice analizar, sí tenía un cierto valor de corte, y ahí llegaba la expresión de esta fórmula, se analizaba y llegaba la expresión de Jourhavsky-Collignon. Donde Q es el esfuerzo de corte de la sección que se analiza, considerando su signo. SI es el momento estático de la sección superior e inferior a la fibra considerada respecto al eje neutro, que son muy importantes. Y X es el momento de inercia axial de toda la sección respecto al eje neutro. Esto tenemos de tabla. Este valor tenemos de nuestro diagrama de solicitaciones de esfuerzo de corte. SI vamos a analizar, como le mostré hoy, analizando el área de la figura y la distancia al eje. Y B es dato de nuestra sección. ¿Se acuerdan que nuestra sección era así? Y B era la base de nuestra sección que teníamos como dato. ¿Está? Bueno, analiza tau 1 como menos 1900 kilogramos por 0 sobre IX por D. ¿Se acuerdan que hoy le había mostrado un archivo donde tenía en cuenta de que para figuras simétricas, en los extremos, las tensiones tangenciales, el momento estático era igual a 0? Yo lo que hacía cuando resolvía ejercicio era analizaba el eje y miraba qué tenía hacia arriba. Por ejemplo, si yo estoy analizando en esta sección, yo tengo todo este área, ¿sí? Ahora, si yo estoy analizando, perdón, en la sección 1, no tengo ningún área hacia arriba. Esa es la forma en que yo lo analizaba.
No, no sé si está bien la forma en como yo lo veo, o es por el teorema que le mostré recién, ya que en figuras simétricas el momento estático era igual a cero. Pero bueno, fíjense que acá, cuando calculó tau 1, el momento estático le quedó igual a cero. Y como está multiplicando por cero, prácticamente todo le da cero. Ahora, analizamos tau 2. ¿Te escuchamos? Dale, bueno. Acá cuando analizamos las tensiones tangenciales, ¿se acuerdan de que hoy le había dicho en este diagrama? No lo puedo correr, no sé por qué. Acá. En este diagrama, ¿vieron cómo cambia el valor de la tensión tangencial en este diagramita chiquito? Y cómo cambia en la parte más alta. A ver, no puedo usar el lapicito. Un ratito que estoy intentando usar el lápiz. Ahí está. Bueno, ¿vieron cómo en este tramito tiene un valor e inmediatamente en la parte inferior tiene un valor mucho más grande? Bueno, ¿por qué esto? Porque vamos a analizar en el punto 2 un tau 2 inferior y un tau 2 superior. Bueno, les muestro. Esperen que no puedo. No me deja hacer zoom. Ahí está. Fíjense, acá en el cálculo tenemos un tau 2 superior y un tau 2 inferior. El mismo valor de esfuerzo de corte, ¿se acuerdan la fórmula de Jourhavsky-Collignon? Que teníamos el esfuerzo de corte por el momento estático sobre el momento de inercia por el ancho de la base. En el tau 2 superior tenemos menos 1900 kilogramos, que es el esfuerzo de corte, por, ven que acá tiene 10,6 por 1,31 por 11,35. Ahí le voy a explicar por qué es. Está analizando este rectángulo en la parte superior, tau 2 superior. Y fíjense que esta figura a su vez va a tener un baricentro, ¿sí? Va a tener un eje de simetría acá y va a tener un cierto área. ¿Cuánto era el área de esta figura? Bueno, acá tenemos 10,6 centímetros por 1,31 centímetros, que en nuestros datos nos decía de que en la parte superior el ancho, bueno, superior e inferior es lo mismo, el ancho de nuestra sección es de, quiero borrar esto porque capaz que le va a confundir un poco. Ah, me confundí con la herramienta de mi compu, con la herramienta del zoom. Ahora sí. El ancho de la base era de 106 milímetros, que serían 10,6 centímetros, ¿sí? Que sería esto. La altura es el valor de T, que para nuestro caso es 13,1 milímetros, que sería 1,31 centímetros, ¿sí? Entonces, para nuestro cálculo de área, va a ser igual a 10,6 por el valor T, que es 1,31 centímetros, para dejar los dos en centímetros. Eso es el área. Y a su vez, para calcular momento estático tenemos que multiplicar por la distancia al eje neutro. Como le había mostrado en la figurita anterior, nuestra sección tiene otra vez un eje de simetría. Si analizamos ese rectángulo que está ahí, entonces el eje neutro en este caso está en h sobre 2. Fíjense que h era 24 centímetros. La mitad de 24 centímetros es 12, ¿sí? Bueno, a esos 12 centímetros hay que sumarle la mitad del espesor 1,31.
sería esta distancia. Sería la mitad sería h sobre 2 menos t sobre 2, que t era el espesor que nos da como dato la tabla. Esto es t, que es lo mismo que tenemos acá. Y como tiene un eje de simetría, esa distancia chiquitita va a ser t sobre 2. Esa es la distancia que a nosotros nos interesa. Vamos a llamarle t, que es lo que calcula en este caso como 11,35. ¿Ven? Eso es la distancia d, y todo esto es el área. Entonces, ¿qué hicimos acá? Calculamos el momento estático, que es área por distancia, que es todo lo que está en el paréntesis. El momento de inercia nos da la tabla, tenemos acá, y B2 superior, porque estamos analizando el tau 2 superior, vamos a considerar como la base, perdón, todo este valor. ¿Por qué estamos analizando este rectángulo? ¿Sí? Bueno, para el cálculo del tau 2 inferior, fíjense que nosotros recién consideramos todo esto que pasa en 2. Infinitesimalmente por debajo analizaríamos el mismo valor del área, de la distancia, pero ¿en qué va a cambiar? De que para nuestro cálculo de tau 2 inferior, el ancho de la base ya no va a ser todo este ancho, sino que solamente esta partecita que está en contacto con este rectángulo. Miren. Fíjense cómo es exactamente lo mismo, 10,6 el momento estático, esto sería el área, por 1,31 por 11,35. O sea, el valor de S, el momento estático, es exactamente el mismo, el valor del esfuerzo de corte es exactamente el mismo, el valor del momento de inercia es exactamente el mismo, pero ¿qué cambia? Ahora cambió la base en que estamos analizando, porque estamos analizando el tau 2 inferior, que sería ese espesor que en nuestra tabla, el espesor del alma, que le había dicho hoy, que ahora se llama S, que es 8,7 milímetros. ¿Ven? Como acá lo puso como 0,87 centímetros. Entonces, el cálculo de tau 2 superior y tau 2 inferior es exactamente el mismo, pero cambia el ancho de la base que yo estoy considerando. Por eso, como acá, fíjense que el ancho superior era 10,6 centímetros y en este era 0,87 centímetros, un valor muy inferior, y como está en el denominador, va a ser de que mi resultado se incremente, y en este caso, como el valor era muy grande, va a ser que mi tensión tangencial disminuya. Se produce el quiebre en el diagrama de tensiones. Eso es lo que le he mostrado hoy, de que en esta partecita, fíjense como el valor de tau 2 superior es re chiquito. ¿Por qué? Porque dividió por un valor muy grande, y infinitesimalmente por debajo, este sería el tau 2 inferior, es mucho más grande. ¿Por qué? Porque dividió por un ancho de base mucho menor. Entonces, esto hace que genere este tipo de diagrama. ¿Sí? Y acá va a estar la tensión tangencial mayor. Fíjense que la tensión normal mayor se encuentra en los extremos de la sección, y la tensión tangencial mayor se encuentra en el centro. ¿Ven como acá la tensión normal es 0 y como acá la tensión tangencial es máxima? ¿Ven cómo van variando los diagramas de tensiones? ¿Se entendió lo que hice? Y la parte de cómo hay los valores del último gráfico, ¿puedes volver a explicar, por favor? Las tensiones tangenciales. Sí. Bueno, vamos a vuelta.
Voy a borrar esto. El de las tensiones normales se entendió. Fíjense que yo lo había mostrado en la teoría de la forma en que, fíjense la forma que tiene el diagrama de tensiones para una sección doble T. O sea, esto ya está analizado por alguien y ya yo básicamente me tengo que, no digo imaginar, sino que considerar de que la forma de nuestro diagrama de tensiones tangenciales para una sección doble T o perfil normal I, que es lo mismo, tendrá la siguiente forma, ¿sí? Fíjense cómo en la teoría yo vi que tenía esta forma y como en la práctica me quedó exactamente lo mismo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Bueno, Sí. Sí, está ahí bien. bueno. En el punto 1 habíamos dicho que hoy le leí un teoremita que decía de que cuando tenemos figuras simétricas y consideramos en el extremo, en teoría los momentos estáticos se anulan y dan igual a cero, como le mostré acá. Entonces la tensión en el extremo, la tensión tangencial en el extremo es igual a cero. Pero ¿qué pasa? Cuando voy a analizar en el punto 2, sí voy a tener tensiones tangenciales porque voy a tener un cierto área. O sea, sí voy a tener momento estático ahora para calcular. Y el momento estático que voy a calcular va a ser de esa área con respecto a esta distancia. ¿Sí? A esto voy a llamar D y a esto voy a llamar omega. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué analizo en el superior y en el inferior? Porque nuestra fórmula de Jourhavsky-Collignon hace de que yo analice el ancho de la fibra considerada, que sería acá. ¿Ven? ¿Y qué pasa? Yo considero la fibra en el punto 2, la fibra superior, e inmediatamente, o sea, en un valor infinitésimo, la fibra inferior. Pertenecen al mismo punto, pero que como que yo analizo infinitesimalmente el próximo. Por eso es lo que va cambiando en el tau 1, en el tau 2 superior y en el tau 2 inferior, que es lo que calculé acá. El momento estático es exactamente el mismo, pero en nuestra fibra considerada va a cambiar el ancho. El valor del esfuerzo de corte es exactamente el mismo. El momento estático, que es el área por la distancia, ¿qué área? Voy de nuevo acá, voy a borrar esto porque me quedó horrible. Ahí está. El área de este rectángulo, ¿sí? Que para el cálculo dice que es B, que es 10,6 centímetros, por la altura, que es T, en nuestro caso es T, que nos da 1,31 centímetros, que es lo que calculamos acá recién. Esta es el área. Y la distancia hasta el eje baricéntrico de la figura desde el eje neutro nos da h sobre 2, que es este tramo, que sería h era 240, o sea, 24 centímetros. La mitad nos da 12 centímetros. Acá va a ser 12 centímetros. Menos ese tramito que está acá. Si todo el ancho de esta sección era T, entonces la mitad, ¿cuánto va a ser? T sobre 2. ¿Y cuánto es T sobre 2? 1,31 sobre 2, me da 0, algo. Si yo a esos 12 le resto el 0, algo, no sé bien ahora el valor porque no lo calculé, me va a dar el 11,35. ¿Ven?
Entonces, el momento estático va a ser el área por la distancia. ¿Cuál distancia? Desde el eje baricéntrico hasta el eje, desde la fibra neutra, perdón, hasta el eje baricéntrico de la sección que estoy analizando. Esta distancia. Ahora, el momento de inercia nos da por tabla y la base va a ser dependiendo de la fibra que estoy analizando. Si en el punto 2 estoy analizando la fibra infinitesimalmente superior, va a ser todo este ancho. ¿Sí? Ahora si estoy analizando la fibra infinitesimalmente inferior al punto 2, va a ser este ancho. Entonces el momento estático va a ser exactamente el mismo, el esfuerzo de corte va a ser exactamente el mismo, y el valor del momento de inercia va a ser exactamente el mismo. Pero va a cambiar el ancho de la sección porque estoy analizando infinitesimalmente por arriba y por debajo de ese punto. Lo que me va a generar tensiones distintas, porque las bases son distintas. Y eso es lo que se refleja en nuestro diagrama de tensiones. Fíjense que si acá es 2 y considero la fibra infinitesimalmente superior, nos da el valor chiquitito ese que era de menos 6,65. Y si analizo en el punto 2 en la fibra infinitesimalmente inferior, me da menos 80,99. O sea, mucho mayor el valor que está acá. Entonces, eso es lo que genera el quiebre en el diagrama de tensiones tangenciales, que cambia bruscamente la sección cuando analizo la fibra infinitesimalmente superior que cuando analizo la infinitesimalmente inferior. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, ahora sí, joya. Dale. Sí, ahora se entendió mejor. Dale. Y como la figura es simétrica, el valor en 4 va a ser el mismo que el valor en 1. El valor en 3 en la fibra infinitesimalmente inferior va a ser la misma que en el infinitesimalmente superior del punto 2. Y la infinitesimalmente superior del punto 3 va a ser la misma que la infinitesimalmente inferior. Nuestro diagrama también nos queda simétrico, entonces no hace falta calcular. Decimos que por simetría, tau 3 superior es igual a tau 2 inferior, ¿sí? Que era lo que le mostré acá del rectángulo. Lo mismo sucede con tau 3 inferior, con tau 2 superior, y tau 4 es igual a tau 1. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Bueno, ahora, ¿cómo calculo el máximo? Fíjense que la forma del diagrama de tensiones tangenciales es una parábola, que era lo que estaba estipulado en la teoría, lo que vimos acá. Y vemos que el tau máximo se produce acá en el eje baricéntrico. Entonces, ¿cómo vamos a analizar eso? Perdón. Usamos la misma fórmula de Jurafsky y Collignon, que es esta. El esfuerzo de corte tenemos. Ahora, ¿cuál es el momento estático que vamos a utilizar? El momento estático que nos da de tabla. Fíjense que la tabla nos daba un momento estático, que era de la figura completa, ¿sí? Con respecto a al eje baricéntrico, que nos da 206 centímetros cúbicos. Entonces, el tau máximo va a ser tau 5, que está ubicado donde pasa el eje neutro, acá, 5, perdón, y es menos 1900, que era Q, el esfuerzo de corte, 206 centímetros cúbicos, que era SX, que nos da la tabla, 4.250 centímetros a la cuarta, que es el momento de inercia, y 0,87 centímetros es el ancho de la sección en ese punto, que seguramente es ese ancho, que es el espesor del alma, que es ese, que es 8,7 milímetros, que es 0,87 centímetros. ¿Sí? Eso es el espesor que estamos analizando en este eje, que es 0,87 centímetros. Y acá obtenemos el valor de la tensión tangencial máxima, que es este valor. ¿Seguían?
¿Se entiende? Ya cuando nos quedamos callados ya veo, ¿no? Igual Mucha tienen que información hacerlo los cálculos por ellos mismos y ahí van a ir surgiendo las dudas. Claro, Sí, 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 eso sí, también. sí. Sí, tal cual. Mandale, no, bro. Pero está Vamos a bien ir viendo sí la teoría también. Igual ustedes vayan haciendo después y vayan mirando el video para recordar de dónde salía cada distancia, por qué se tomaba así y demás. Y si siguen habiendo dudas, nos mandan Sí, mensajes. sí, ahí Ujú. cuando veamos el video vamos a ir analizando todas esas partes. Dale, buenísimo. Bueno, y de acá está analizando otra vez el tau en la fibra I0 que nos pedía el ejercicio. No sé si se acuerdan que hoy calculamos el sigma I0 que era en la distancia h sobre 3, que nos había dado 8 centímetros. Bueno, básicamente ahora lo que hace es calcular el momento estático, perdón, en esa fibra. Entonces, seguramente tiene en cuenta esta área y la distancia. Para acá, esta figura tendría que tener un baricentro, o se podría analizar individualmente el baricentro de este y el baricentro de este. Y es lo que analiza acá como 206, que era el total, y a ese total le va restando el área en la figura que estamos considerando, que sería 8 centímetros, que era el h sobre 3, que habíamos hablado. 0,87 es el ancho. Todo esto vendría a ser el área. Y la distancia desde el eje neutro al baricentro sería 4 centímetros. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Está analizando una fibra particular nomás, que no es el máximo ni el mínimo. ¿Se entiende? Ese 4 Sí, ese 4 centímetros, ¿dijiste de dónde va? A ver, este 4 centímetros sería la distancia. Supongo que sería la distancia desde el eje neutro, a ver, no me acuerdo dónde era, hacia el baricentro de la figura. Que ahora, Ah, claro, el perdón, baricentro de claro, no era el área ese que te mostré, es esta. este acá, ¿no? Es esta, sí, El sí, baricentro sería acá, al mitad. el baricentro sería ese, Perdón, te 4 centímetros. dale, dale, dale. Aguántenme un ratito. Eh, aguántenme. Ahora sí, volvemos a retomar, perdón, porque tiene gente. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, es esa área. Y esa distancia que sería 4 centímetros que vos preguntaste, sería hasta la mitad de ese rectángulo. Vieron que 8 centímetros era I0. Para calcular el área sería esos 8 centímetros por el ancho S que nos daba la tabla que teníamos acá. A ver,
S era 8,7 milímetros, que sería 0,87 centímetros, que está acá 0,87, ¿vieron? La distancia de la fibra es 8 centímetros, el espesor del alma es 0,87 centímetros, y el 4 centímetros es la distancia que hay desde el baricentro de ese rectángulo hasta el eje neutro, que son esos 4 centímetros, ¿sí? ¿Seguían? ¿Seguían o no? Sí, bro. Sí, ahora sí. ¿El resto entendió? Sí. Ok, ok. Bueno, y básicamente calcula la tensión tangencial en ese punto. El momento de inercia tenemos en tabla y el espesor otra vez es S, porque estamos considerando esa sección que es 0,87 centímetros, que era lo que nos daba el valor de la tabla, que es 0,87 centímetros. Está. Y eso más que nada. Bueno, y esto capaz que no les interese porque son las tensiones principales que se pueden determinar. Bueno, esta fórmula no sé si la van a ocupar, porque esto es el criterio de falla de la unidad 4, para calcular la tensión máxima, la tensión mínima y la tensión tangencial máxima y la tensión